Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que estamos, que hemos llegado con bien. Extrañamos a algunos de nuestros hermanos que no puede estar nuestro hermano Jorge. Ahora anda en el trabajo de una vez al año también. Bueno, siempre trabaja, no le voy a decir que una vez al año. Pero la parte final, ¿verdad?, de todo ese trabajo o más importante de su trabajo, y pues no está. Pero gracias a Dios cada uno, hermanos, que podemos estar. La semana anterior también fue un domingo medio complicado con la lluvia y todo. Y es bonito verles a la mayoría aquí, hermanos. Gracias a Dios. Tenemos también el gusto de que en esta mañana nos estén acompañando algunos visitantes. Y me gustaría pedirles a las hermanas que están en la fila de hasta atrás, una de ellas ya la conocemos, pero que se pongan en pie y nos digan su nombre para darles la bienvenida. Hermana, por favor, puestas en pie allá atrás. La mamá de nuestra hermana Denise, que ya nos habían acompañado. Vamos a comenzar así, de esa manera. Díganos nada más sus nombres, hermanos, por favor. A ver, Elsa. Gracias. Ok, gracias, sí. Muy bien. ¿Cómo les decimos, hermanos? Gracias. Pueden tomar su lugar. Es una bendición que puedan estar entre nosotros. Nuestras hermanas, si no me equivoco, vienen de Chihuahua, ¿verdad? Las tres. Sí. Gracias a Dios que nos acompañan en este día. Muy bien, hermanos. Ok. A razón de lo siguiente, el orden de culto que hemos tenido incluía la lectura ahorita y después la predicación. Y por tanto, la lectura de Lucas va relacionada con la predicación del tema que vamos a ver. Pero hoy iniciamos un estudio nuevo con el libro de Gálatas en la segunda... otra vez Gálatas. Efesios, Gálatas ya lo habíamos estudiado. Efesios en la segunda clase. Mi intención era dar primero Efesios, pero vino la lectura y dije, no, ya leímos, tenemos que estar en sintonía con la lectura. Entonces vamos a comenzar, hermanos, con el estudio en la vida de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces acompáñenme, por favor. Antes los niños van a pasar con mi esposa. Adelante. Manden a los pequeñuelos. Muy bien. Entonces, a los hermanos que nos ayudan con esto, pues es la parte de la hojita con los textos, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a ir guiando. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, les invito a que vayan ahora sí, donde hizo la lectura nuestro hermano, Lucas capítulo 23, versículos 26 al 32. Lucas 23, 26. Es común cuando viene la temporada de la Pascua, ¿verdad?, de la Semana Santa que le llamamos. Es común que en toda iglesia prediquemos al respecto, ¿verdad? Tomar estos pasajes donde la pasión de Cristo, lo que aconteció alrededor de esa fecha, e irlo enseñando o enseñarlo en un día en particular o una serie de estudios acercándose a esa fecha. Nosotros, en cambio, pues hemos ido estudiando la vida de Cristo desde ya algunos años y estamos llegando prácticamente a la parte final, donde es su sufrimiento y su muerte. Y por eso, hermanos, estamos hablando ahora de ese lapso de su vida y lo hemos llamado el asesinato de Jesús. Porque es el momento en el que el hombre, ¿verdad?, en su perversidad, mata al Hijo de Dios, pero a la vez también entendemos y sabemos que fue una entrega voluntaria y un plan soberano de Dios para poder llevar a cabo el sacrificio que puede salvar al pecador. Ahora, dentro de este tema, entonces, del asesinato de Jesús, llegamos a esta porción. Esta porción que solamente Lucas menciona, y la vuelvo a leer para que usted me vaya siguiendo. Tengo una versión Nueva Biblia de las Américas en mis manos, pero váyalo comparando, por favor. Y note lo que dice capítulo 23, versos 26, particularmente al 31 nos vamos a detener. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Y esto que vamos a ver no lo menciona ningún otro evangelista. Y seguía, escritor de evangelios, y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Porque vienen días en que dirán: dichosas las estériles, los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados cúbranos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? ¿Sabes? Cuando
Hablamos siempre de la pasión de Cristo. Sin lugar a dudas, ¿verdad? Al comenzar a ver las imágenes en nuestra mente a través de la Escritura, llega el momento emocional en nosotros, obviamente, también. Al pensar en eso, nos da tristeza, sentimos quizá repulsión por todo lo que hicieron, pensamos en Cristo y nos lo imaginamos cómo quedó después del látigo romano y todas estas cosas, y sin duda puede haber en nosotros sentimientos, ¿verdad? Al momento de enseñar acerca de esto. Sin embargo, lo que quiero que resaltemos hoy, hermanos, vemos aquí gente que estaba con los sentimientos a flor de piel, por decirlo de alguna manera, siguiendo a Cristo. Pero el Señor voltea y les dice algo que debemos analizar y entender en esta mañana. Y es por eso que tomamos esta porción, este pasaje de la Escritura. Y el tema que vamos a ver, hermanos, a través de la pasión de Cristo en esta escena, el tema es perspectivas erróneas del Calvario de Jesús. Perspectivas erróneas del Calvario de Jesús. Es decir, al ver la pasión de Cristo, podemos tener una perspectiva que sea equivocada. Y si decimos que hay perspectiva equivocada, entonces quiere decir que la palabra al ser escrita nos quiere mostrar para que tengamos una perspectiva correcta de lo que la escena en sí quiere enseñarnos a través Dios a través del Espíritu Santo al quedar escrita. Queremos tener y aprender una perspectiva correcta, pero lo veremos de manera, por decirlo, negativa, hablando de perspectivas erróneas del Calvario de Jesús. Tres cosas que vamos a hablar. La primera es esta. Una perspectiva errónea del Calvario de Jesús es la que te lleva a sentir compasión por Jesús. Sentir compasión por Jesús. ¿Se entiende el término compasión? Es una afinidad por el dolor de otro. Y esa afinidad, ¿verdad?, nos puede llevar en nuestras emociones, ¿verdad?, a sentir distintas cosas, porque lo que le sucedió, yo puedo sentir compasión por Jesús, pero vamos a ver cómo esa perspectiva es una perspectiva errónea del Calvario de Jesús. Compasión por Jesús. Dice el texto, verso 26 y 27, que le voy a pedir por favor que en su Biblia, como lo tiene allí, lo lea por favor, 26 y 27, Lucas, fuerte. ¿Listos? ¿Qué dice? ¿Listos? ¿Qué dice? Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima de la cruz para que llevase tras Jesús. Y le quisiera la gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban. Dice el pasaje que había una multitud que seguía a Jesús. Alguien dijo que precisamente es la escena más recordada de la humanidad. Ese momento en que el Señor va andando rumbo al monte de la calavera o el Gólgota para morir. Algunas religiones han enfocado su perspectiva, ¿verdad?, de la pasión en el aspecto de ese camino por las calles de Jerusalén hasta Gólgota. Algunos han querido mostrar que hubo un cierto número de caídas porque él iba cansado. Algunos muestran llevando una cruz de madera enorme, ¿verdad?, cargando al Señor Jesucristo. Pero el pasaje nos muestra bíblicamente lo que sucedió, y lo que pasa aquí, dice el texto, es que el Señor, cuando sale de donde estaba con Pilato, del pretorio, de la casa oficial donde él llevaba a cabo los juicios, dice que inmediatamente, cuando salen de allí, los romanos toman a un tal Simón de Cirene. Ahora, la cuestión es de que al mencionarlo, a este Simón de Cirene, implica que era un judío procedente de una ciudad del norte de África, probablemente de los visitantes que venían a la Pascua de todo el mundo, porque era la celebración más importante de los judíos. Marcos afirma en su evangelio que Simón de Cirene era padre de Rufo y Alejandro. Es probable entonces que a los lectores del evangelio de Marcos, probablemente otros cristianos en ese primer siglo, ellos reconocían quién era Rufo y Alejandro. Probablemente parte ya de algunos de la iglesia o no, pero los conocían. Y este Simón venía de una ciudad del norte de África.
Ahora, aquí vemos que los soldados romanos no tenían consideración de hombre alguno. Ellos salen, ellos quieren realizar y a ver, tú ven, y venía del campo, quizá para continuar con las celebraciones, va entrando por alguna de las vías y lo agarran y le dicen, lleva la cruz de Jesús. Ahora, es muy probable que lo que llevaban en realidad era el travesaño superior de esa cruz donde eran crucificados. Solían llevar solamente el travesaño cargando. Y es probable que eso es lo que estaba realmente aconteciendo y que realmente Simón de Cirene es el que lo carga a partir de ahí hasta llegar al monte de la Calavera. Ahora, en esta narrativa del escritor, de Lucas, el médico amado lo llamó Pablo, dice que venía una gran multitud del pueblo detrás de él. Quizá entre esa multitud se dividía entre algunos simpatizantes que venían con Jesús desde Galilea. Para los galileos que estaban al norte del país, los israelitas o los judíos de Jerusalén incluso los consideraban casi como gentiles. A los galileos, aunque eran realmente judíos, era una lucha ahí entre la misma nación, ¿verdad? Los de Jerusalén se creían los verdaderos judíos y a los demás como que medios judíos. Entonces, es probable que como Jesús había tomado tanta fama, tenía muchos seguidores de Galilea, que lo querían presentar como, miren, nuestro profeta. Y cuando sucede todo esto, en esa multitud que lo venía siguiendo, probablemente iban estos simpatizantes que venían de Galilea. También estaba formada por curiosos de los demás que querían ir viendo lo que iba a suceder. Eso siempre nos pasa, ¿no? Cuando hay una circunstancia espectacular, la gente está allí y quiere ver, ¿verdad? No quiere ayudar, pero quiere ver o quiere grabar. Bueno, en ese tiempo no podían grabar, pero estaban allí algunos curiosos. Nos da la idea que se formaba una fila interminable de personas que caminaban tras Jesús. Tras ese Jesús desfigurado por el látigo romano, ensangrentado, con la cabeza sangrante por la corona de espinas, por los miembros casi internos, casi de fuera, por el haber arrancado la piel con el látigo romano, y ensangrentado totalmente, va caminando, y los curiosos y estas personas van detrás. Por esas calles angostas de Jerusalén y camino al Gólgota. Calles estrechas y una fila que se veía casi interminable, un grupo de personas. Ahora, esa multitud que seguía a Jesús, el escritor hace especialmente referencia a un grupo limitado de ellos. Dice el versículo 27, y seguían a Jesús una gran multitud del pueblo, y luego dice, y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Hace referencia a mujeres que lloraban. El Evangelio de Lucas es llamado el Evangelio, de alguna forma, de las mujeres, porque es Lucas quien habla de muchas mujeres que se presentaron en el ministerio del Señor. Él hace un énfasis en ese grupo de mujeres fieles y de las circunstancias con mujeres, ¿verdad?, en la vida del Señor Jesucristo que lo escuchaban. Entonces, él habla de esas mujeres en particular. ¿Y cómo les dice? Dice que lloraban y lamentaban por él. Podríamos pensar que esa es una escena normal y tierna, en la cual las mujeres sentían dolor por lo que estaba pasando, quizá estaban indignadas por lo que estaba pasando, y diríamos, pues van llorando, ¿no? Son más expresivas, quizá a veces emocionalmente, que muchos hombres, ¿no? No siempre, ¿verdad? Hay muchos hombres que somos muy expresivos también, pero ya me incluía ahí. Si estuviera mi esposa diría, ¿cuándo, no? Pero las mujeres, de alguna manera diríamos, estaban dolidas. El Señor las llama hijas de Jerusalén. Esto nos da un entendimiento de algo. Estas mujeres no eran del grupo de discípulos que le seguían fielmente. No eran esas mujeres que desde Galilea, cuando creyeron en Él, les servían con sus bienes. No eran esas mujeres que permanecieron con Jesús al pie de la cruz y también cuando fue llevado a su sepulcro, las mujeres estaban ahí sin temor de los romanos. No eran ellas. Nota por favor ahí mismo en Lucas, regresa un poco al capítulo un poquito más adelante, 23:49. Nota por favor allí. Pero los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea
un grupo selecto especial de mujeres que le servían, estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Luego vean el versículo 55. Y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea, vuelve a hacer esta referencia, siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes. Y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Y luego dice, cuando seguimos leyendo, que de muy de mañana, el primer día de la semana, ellas van, o algunas de ellas van, para ungir el cuerpo del Señor como era costumbre. Ahora, estas mujeres no eran de este grupo. Las llama hijas de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Eran mujeres locales de la ciudad de Jerusalén. Este grupito, o mucha gente, muchas mujeres que venían allí, eran de la ciudad de Jerusalén. Ahora, Jesús observa su actitud. Por supuesto que el Señor ve el corazón antes que toda otra cosa. Pero está observando la actitud de ellas o está entendiendo la actitud de ellas. El escritor dice que lloraban y lamentaban. Y Lucas es un gran escritor en sentido literario, muy expresivo cuando él escribe. Y es muy ilustrativo al describir lo que estas mujeres hacían. La traducción dice lloraban y lamentaban. La palabra usada, traducida lloraba, viene de una raíz que es copto, que significa golpear. Implica que estas mujeres se golpeaban el pecho y hacían ademanes expresivos de dolor. Cuando dice ahí entonces traducido lloraban, es que ellas iban, no quiero golpear el micro, ¿verdad? Ellas iban golpeándose y haciendo ademanes y, ¿sabes? Los judíos, cuando había una muerte, ellos entendían que cuando había dolor de parte de una familia, el dolor debía compartirse. Entonces, llevaban a cabo escenas de dolor. Dice la historia que se arrancaban los cabellos, que se golpeaban el pecho, que iban mostrando que estaban dolidas. Y esa es la palabra que utiliza aquí. Las mujeres que estaban detrás de Jesús venían haciendo todos esos ademanes y arrancándose y jalándose y haciendo movimientos exagerados, de alguna manera expresando, como los judíos lo hacían, dolor. Y también utiliza la palabra lloraban y se lamentaban. Y lamentaban viene de la palabra treneo, que significa clamar en voz alta, es decir, endechar. Ellas iban gritando, ellas iban llorando a gritos, por eso esa mezcla, ¿no? No sé si derramaban lágrimas, pero era muy expresivo y eran gritos de dolor, lamentos que venían detrás del Señor. Cuando vemos esto, ¿sabes? Estas mujeres en realidad estaban haciendo la labor de las plañideras profesionales que habitaban Jerusalén y en todo lugar casi del pueblo judío, en realidad. Estas plañideras en los funerales eran contratadas. No quiero decir que aquí las contrataron, pero cuando había un funeral se contrataban personas para hacer que el ambiente fuera fúnebre, para hacer que hubiera un sentimiento de dolor porque se me fue mi hijo, mi esposo, y que más duelen conmigo, que no estoy solo en este dolor. Y las contrataban. En una ocasión el Señor, cuando vino un hombre a pedirle que sanara a su hija, cuando ustedes leen allí, si lo pueden recordar, dice que el Señor lo acompaña y cuando llega a su casa, dice que estaban los que hacían, no recuerdo bien la palabra, pero el término es que estaban haciendo como ruido, manifestaciones de dolor, de lástima. Y cuando Él llega y están haciendo todo eso, les dice al padre y a la madre, sáquenlos de aquí. Y entonces ellos se enojan. Estos que estaban haciendo ese clamor porque había muerto la niña ya, de hecho, se enojan y les dice el Señor, váyanse porque la niña no está muerta sino duerme. Y dice la Biblia que todos empezaron a burlar de Él. Esos que empezaron a burlarse. O sea, ¿qué cambio así tan rápido? Se comienzan a burlar de Él.
y el padre de familia lo saca. Y es cuando entra el Señor y le dice, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y en ese momento se incorpora y se le entrega a sus padres. Las plañideras. Bien, este propósito de producir un ambiente doloroso en consideración al dolor de los familiares y los sufrientes por un muerto, era lo que estaban realmente haciendo. No sé, no las contrataron, pero iban mostrando ese dolor a través de la calle, gritando, pero no eran de las que seguían al Señor. ¿Sabes? Eso es lo que pasa con una perspectiva errónea del Calvario de Jesús. Las emociones se pueden mover, pero si la emoción no va seguida de una convicción, no va a haber ninguna acción, ningún cambio. Entonces el Señor voltea y les hace una exhortación, sino por decir un mandato. Ahí mismo Lucas capítulo 23, pero Jesús. Interesante como Lucas dice, pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Una vez más Lucas, de manera expresiva y tan clara, muestra la escena, una escena impresionante. Dice, pero Jesús volviéndose a ellas. Es decir, van caminando, va toda la procesión, ¿verdad? Los soldados, Simón detrás de Jesús, Jesús iba, Simón, la multitud detrás y los soldados allá. Y va la marcha y dice Lucas que el Señor se vuelve. En ese momento toda la marcha se detiene. Yo podría imaginar que Él va, ¿verdad? Y les va diciendo, hijas de Jerusalén, no lloren, tranquilas, vamos. No. Él se detiene y voltea a las mujeres que están haciendo todo esto. Y esa palabra, pero Jesús, implica que algo no estaba bien para Jesús. Que Él tenía que hacer algo. Estas mujeres están gritando, golpeándose y todo esto, pero Jesús dice, alto, esto no está bien. Algo no marcha bien. El Señor no iba a permitir que esto sucediera sin decirles algo que sea importante. Dejen de llorar. La primera frase de Jesús, y no lo creo enojado, ¿verdad? Pero Él voltea y claramente viéndolas, y todos, yo creo que las que estaban llorando, ¡ah! Al ver a Jesús que se volteó, dejen de llorar. Nota que no les dice, manada pequeña, mis hijas, tranquilas, voy a resucitar. No, alto. Deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de llorar. Ellas deberían estar preocupadas, según la exhortación del Señor, por las consecuencias de lo que estaban haciendo. Su rechazo al Mesías, en realidad, tanto de ellas como de toda Jerusalén y los judíos, su rechazo al Mesías había sellado su propio juicio. Y eso debía ser más preocupante y una genuina causa de dolor y clamor. Como israelitas y como hijas habitantes de Jerusalén, habían rechazado a su Mesías y se habían condenado literalmente en un sentido. Les dice el Señor en el verso 29, ¿por qué? No lloren por mí, lloren por ustedes y sus hijos. ¿Por qué? 29. Porque vienen días en que ustedes mismas dirán. Porque vienen días en que dirán, dichosas las estériles, los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. A causa de tantos muertos, el natural deseo de toda mujer judía de tener hijos sería cambiado por un deseo de haber sido estériles en vez de tener que enterrar a todos sus hijos ellas mismas. Este es el juicio de Dios contra Israel, de manera física, literal. Luego dice el 30, entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbranos. ¿Por qué este juicio venía al pueblo de Israel y por qué el Señor les dice, deben de pensar en lo que va a suceder?
Es el juicio de Dios por haber rechazado este pueblo a su Dios. Es una referencia a la destrucción que sucedió no más de 30 años a 35 años después, en el año 70 después de Cristo. El general Tito, un romano, después de que ha sido acusada Jerusalén de una sedición, llegan, cierran toda la ciudad a su alrededor, impiden el paso de alimento, la ciudad comienza a morir de hambre y llega el momento en que ellos entran, derribando el muro. Y dice la escritura, la historia, que queman la ciudad en absoluto, matan a miles de personas. Y el templo de Herodes, que era algo hermoso, es quemado, es desmoronado literalmente para obtener el oro que había en él después de haberse derretido por el intenso fuego que se encendió para llevar todo a su tesoro propio de este emperador o de este general. Y como todo general, esperaba él convertirse en César. Y cuando vence Jerusalén, su ejército le dice, es la hora de coronarte, y Tito rechaza, el general Tito rechaza, y dice, ¿qué gloria tiene haber destruido a un pueblo cuyo Dios los ha abandonado? ¿Qué mérito tiene? Y él rechazó ser encumbrado en esa derrota porque él decía, yo sé que fue porque Dios los abandonó. Fueron tantos los muertos que las mujeres hubieran deseado no haber tenido hijos para no verlos asesinados y ellas mismas. Nota por favor esta profecía en Oseas capítulo 9. Ve conmigo allá al Antiguo Testamento y regresamos ahorita. Oseas capítulo 9, verso 1. No te alegres, Israel, con gran júbilo como las naciones, porque te has prostituido abandonando a tu Dios. Has amado el salario de ramera sobre todas las ceras de trigo. Vea lo que dice el 10:2 ahora de Oseas. Después de Ezequiel, luego sigue Daniel y luego Oseas. ¿Ok? Oseas capítulo 10. Vean lo que dice el verso 2. Su corazón, hablando de Israel, su corazón es infiel. Ahora serán hallados culpables. El Señor derribará sus altares y destruirá sus pilares sagrados. ¿Quién es el que lo iba a hacer? El Señor. Fue un juicio de Dios. Ahora, nota el texto literal, 10:8, al que hace referencia el Señor Jesucristo. De Oseas 10:8. También serán destruidos los lugares altos de Abén, el pecado de Israel. Espinos y cardos crecerán sobre sus altares. Entonces dirán a los montes, cúbranos, y a los collados, caigan sobre nosotros. Deseaban la muerte, a ver lo que estaban viendo. ¿Sabes? La actitud del corazón, cuando pensamos en el Calvario de Cristo, la actitud del corazón de los hombres pecadores, que somos todos los que hemos nacido, debería ser miedo por el juicio de Dios cercano. Esto no va a ser muy popular. ¿Sabes? Nos hemos diseñado como iglesia de Cristo en general hablando, un evangelio, un mensaje que haga que las personas se sientan tranquilas, contentas y quieran venir a nuestra iglesia y a nuestras reuniones. Nos hemos ejecutado, como decimos a veces, un evangelio atractivo en el cual las personas al oírlo dicen, wow, qué chévere, yo quiero ir y escuchar. Platicaba con un joven y me decía, yo cuando fui a la iglesia cristiana, yo dije, esto está bien padre, mejor que afuera. Teníamos actividades, hacíamos otra cosa, nos invitaban, íbamos y yo estaba bien, pero llegué al punto, dice, que me di cuenta en que ser cristiano no es eso. Tiene que haber algo más. Nos hemos diseñado maneras de atraer a la gente y de anunciar un evangelio y hemos tratado de erradicar de ese evangelio que la persona llegue a sentir algún miedo por su juicio y su condenación. Miedo, no, eso no es lo que la gente quiere oír. Créeme que es muy probable que estas mujeres, cuando fueron calladas por el Señor, después de haber venido llorando, rasgándose,
te pase lo que te vaya a pasar. ¿Sabes por qué? Porque es incluso posible que estas mujeres también estaban cuando sus esposos y quizá ellas mismas gritaban, crucifícalo. Pero después de verlo cómo lo dejaron los romanos, comenzaron a gritar, a llorar. La actitud del corazón debiera ser miedo por el juicio de Dios cercano. Y eso es lo que el Señor les dice. La actitud de Israel profetizada por Isaías es la actitud del mundo al contemplar el Calvario de Jesús. Ve conmigo a Isaías 53, capítulo 53, versículo 4. Hemos hecho referencia a este pasaje y lo seguiremos haciendo mientras estamos hablando de la muerte de Cristo en todo el proceso. Pero mira lo que dice Isaías 53, 4 y 5. Esta es la actitud del mundo al contemplar el Calvario de Jesús. Ciertamente, aquí habla con entendimiento el profeta, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. El Señor literalmente erradicó la enfermedad de Galilea y de las regiones cercanas a Jerusalén donde Él hizo su ministerio. Erradicó literalmente la enfermedad. Y luego dice, con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Ay, ¿cómo le está pasando eso? En la Semana Santa hay lágrimas. Fue impresionante el impacto que tuvo una película hace algunos años llamada La Pasión. Fue impresionante, hermanos, ver a la gente salir llorando de los cines. Yo fui. A mí me impactó al ver las escenas y todo eso, y como decía un escritor, y no se compara en nada a lo que realmente pasó. Pero es impactante eso, emocionalmente impactante. Salían llorando, salían siendo mejores o tratando de ser mejores. Lo tuvimos como herido de Dios. ¿Por qué le pasó eso? Como un abatido, pobrecito. Esa es la idea de compasión. Pobrecito. Dice el Señor, no llores por mí. Cristo está sentado en su trono y reinando. Él ya no está sufriente. Él ya no está ensangrentado. Él ya no está débil. Él ha adquirido todo poder, todo dominio y se ha sentado para gobernar. Y le dice al mundo, no lloren por mí, lloren por ustedes. Porque el juicio viene. Si no te arrepientes, el juicio viene. Dice el 5 ahí mismo de Isaías 53, pero lo que no entendemos es que Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Está hablando obviamente un creyente aquí. Dijo un escritor, un predicador de nuestra época y un gran predicador, el castigo que recibió es una ira ilimitada. Cristo llevó una inmensurable efusión de la ira divina en la cruz, tomando sobre sí mismo todo lo que los pecadores merecen. Y es ahí donde debe causar miedo. Al ver la escena de Cristo, el hombre pecador debe saber lo que a él le acontecerá. Porque eso es solo una imagen de lo que merece el pecador. Al ver la pasión de Cristo, el mundo debiera temblar y arrepentirse. Porque esa misma escena que después las mujeres y los demás decían a los montes, caigan, mejor mátenos, aplástenos, cúbranos. Mire lo que dice Apocalipsis 6, por favor. Versículos 15 al 17. Apocalipsis 6, 15. Hablando del tiempo final y del día del juicio, cuando se acerca el día del juicio, dice lo siguiente en el 6:15, acerca de juicios en la tierra: los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre, ya nada más mujeres de Jerusalén o los habitantes de Jerusalén, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros
y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? En ese día desearán no haber nacido. Porque el que está en el trono, el Cordero, está listo para descargar su ira. No llores por mí. Llora por ti. Laméntate por tu pecado y tu condición. Debieras tener temor. Hermanos, si has creído en Cristo, cuando veas a tu amado hijo, amada hija, esposo, amigo, al verlos deberías, al pensar en el Calvario del Señor, deberíamos de decir, pobre de ellos lo que les espera. Pobre de ellos lo que les espera. Y eso, ¿sabes qué? Va a mover tu corazón. A anunciarles el Evangelio. Ese Evangelio que muestra su condición temible de pecado, que los va a llevar a la condenación. Ese Evangelio que les diga, espérate, tienes que temer a Dios, arrepentirte delante de Él, porque vas a un lugar en el cual no habrá remedio y recibirás una efusión total de la ira del Cordero y del Padre. Una perspectiva errónea del Calvario de Jesús es ser movido a compasión por Él y las circunstancias, en lugar de ser movidos a temor y arrepentimiento. Dos cosas más que serán un poco más breves. Una perspectiva errónea del Calvario de Jesús también nos lleva a minimizar nuestro pecado. Regresa conmigo a Lucas, por favor, capítulo 23, solamente de referencia, si lo tienes apartado ahí. Una segunda perspectiva errónea nos lleva a minimizar nuestro pecado. La multitud que seguía a Jesús y les causaba lástima, le causaba a esa multitud lástima lo que veían, no podían ver que todo eso no era por causa de Jesús. No era un accidente y mucho menos era, por algo que Él hubiera hecho mal. Todo eso, Él era inocente en realidad. Lo que no podían ver es que todo lo que Él estaba pasando era por causa de los culpables, que eran todos ellos en realidad. Se considera la muerte y el sufrimiento de Jesús como algo que no debió pasar. He leído a supuestos biblistas, ¿verdad?, el decir, es que si Cristo no hubiera muerto, Él nos hubiera instruido, enseñado, guiado. O que quizá eso se podía haber evitado. Quizá también nos vemos tentados, por ejemplo, los que ya somos creyentes a veces, nos vemos tentados a pensar, ok, la muerte de Cristo era necesaria, pero no se requería tanto sufrimiento. Mejor hubiese sido una muerte rápida y con poco dolor. Sin embargo, la muerte atroz de Jesús tiene intenciones. Esas intenciones, en primer lugar, es mostrar el odio del pecador hacia la santidad de Dios. ¿Por qué hicieron lo que hicieron con el cuerpo de Cristo, con Cristo mismo encarnado, con el Hijo de Dios? Porque Jesús dijo en Juan 15:8, si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que ustedes. Todo lo que hicieron con Cristo muestra el odio del pecador hacia un Dios santo. Y quizá tú y yo hemos pensado, no, yo no lo odiaba. Hermanos, Cristo les dijo, ¿por qué no pueden entrar mis palabras en ti? ¿Por qué no me amas y me sigues? ¿Por qué no lo haces? Porque amas más tus cosas, tus placeres, tu vida. Dijo el Señor, me odian en realidad. Cuando se nos dice algo que está mal y lo vemos y sabemos que estamos mal, sentimos, ay, ¿por qué me están diciendo? ¡Qué lata! ¡Qué lata que nos estén diciendo esas cosas! He hablado de que hay iglesias que dicen, ya no hay que hablar del pecado, la gente está harta de oír del pecado. Claro que sí, porque odian entender que Dios es santo y que tú eres un pecador. En primer lugar, entonces, esta escena tan atroz muestra el odio del pecador hacia la santidad de Dios. Pero en segundo lugar, muestra el odio de Dios al pecado.
por lo cual el pecado debe ser castigado con la severidad perfecta e infinita de Dios. El pecado debe ser castigado. El Hijo de Dios recibió tal efusión de la ira de Dios, de su Padre, porque el pecado es odioso al Padre. Y en tercer lugar, respecto a esto que nos muestra esa escena también, nos muestra lo pecaminoso y grave que es el pecado. El pecado no es un asunto leve. Es tan grave que el Padre tuvo que entregar a muerte a su propio Hijo para solucionar el problema del pecado. Leo, para no regresar, Isaías 53, 5 al 6. Pero Él, hablando de Cristo, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El pecado es sumamente pecaminoso y grave ante los ojos de Dios. ¿Sabes? Una perspectiva equivocada, incorrecta, nos hace precisamente que minimicemos nuestro pecado. El no entender el pecado aleja de un genuino arrepentimiento y por tanto está lejos del perdón de Dios una persona que no entiende la gravedad de su pecado. El apóstol Pablo lo entendió. Y él dijo que daba gracias al Señor en 1 Timoteo 1, 15 y 16. ¿Por qué? Porque el Señor salvó a él, el primero de los pecadores, y le mostró misericordia. Y cuando dice el primero, es el más peor de los pecadores. Y vemos la vida de Pablo y no era más que un religioso. Tenía una buena vida. Se dedicaba al ministerio de predicar la ley de Dios. Pablo entendió lo que tú y yo tenemos que entender o debimos haber entendido para venir a un arrepentimiento genuino. Eres el peor de los pecadores porque tu pecado es atroz delante de Dios. Qué condición de esas personas que dicen: yo siempre he estado bien. Sí, yo creo en Cristo, quiero la salvación. Yo nunca he sido malo, pero le confieso mis pecados. Una vez me eché una mentirilla. En una ocasión hice una cosilla por ahí. Qué condición tan peligrosa la de una persona así, porque minimiza su pecado. No podrá tener arrepentimiento y pues si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Pero ¿sabes qué? También el creyente, ya creyente, minimiza su pecado y cuando lo hace, vivimos de una manera indigna. Ve conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, por favor. Una perspectiva equivocada nos hace minimizar nuestro pecado. Leo del capítulo 1, verso 3. Le habla a creyentes y les dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Nos ha dado todo para vivir una vida piadosa en esta tierra, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Él nos saca de allí, nos da su Espíritu Santo, nos hace partícipes de la naturaleza divina, y entonces dice lo siguiente, verso 5, por esta razón, ya que hemos sido sacados de allí, por esta razón también, obrando con toda diligencia, nota, la vida cristiana, añade a tu fe virtud, y a la virtud conocimiento, y añade al conocimiento dominio propio, y añade al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, al crecer, no nos dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vidas fructíferas. Nota, pero el que carece de estas virtudes es ciego, corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Es importante no olvidar mis pecados pasados. Es importante no olvidar lo vil que yo era y el perdón que recibí. ¿Sabes por qué? Porque eso nos lleva a una vida que sea digna, que honre y glorifique al Señor. Pero cuando estoy ciego, cuando no estoy creciendo, es porque me he olvidado de quién era
y lo que el Señor ha hecho en mi vida. Si minimizo mi pecado, viviré una vida indigna. Una perspectiva errónea del Calvario de Jesús es aquella que nos conduce también a minimizar nuestro pecado. Y termino con esto. Una perspectiva errónea del Calvario, de la muerte del Señor, nos lleva a creer la mentira de autosuficiencia. Sentirnos capaces. Los enemigos de Jesús, allí en esa escena de Lucas, estaban disfrutando todo lo que le estaban haciendo en su cuerpo. Jesús, Lucas regresa conmigo, pero ahora al 22, solamente un capítulo antes. Jesús dijo de ese momento lo siguiente. Jesús llamó a ese momento la hora y el poder de las tinieblas. Nota lo que dice Lucas 22, 53. Cuando estaba con ustedes, diciéndole a estos enemigos cuando lo llegan a apresar, cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Antes un cabello suyo fue tocado, pero ahora lo agarran como ladrón y le hacen cuanto quieren. Y él dice, es que es la hora y el poder de las tinieblas. Háganlo. Ahora, hermanos, hay que entender que Jesús se entregó voluntariamente. Eso incluía permitir también que todas estas cosas sucedieran en su cuerpo. Aunque tenía el poder de librarse a sí mismo, lo permitió. No lo hizo. Fue como un cordero mudo, esperando ser trasquilado y asesinado. Él se describe a sí mismo, vean lo que dice el 23:31 al terminar esta exhortación o esta advertencia, verso 31. Por favor, ustedes lean el verso 31, 23:31 fuerte en sus Biblias. ¿Qué dice? Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? No lloren por mí, sino por ustedes. Sus hijos dirán, caigan los montes sobre nosotros, cúbranos, aplástenos de lo que va a venir. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? El Señor se describe a sí mismo como árbol verde, lleno de vida, fuente de vida, lleno de vigor y poder como un árbol que está a la orilla de un río. Algo que cuando está tan verde no se puede echar en el fuego porque simplemente no va a encender. Y a pesar de ser eso, el Todopoderoso padeció en manos del poder de las tinieblas todas esas atrocidades. ¿Qué no harán en el seco? Refiriéndose al pueblo judío y particularmente a Jerusalén, una nación seca espiritualmente, débil, orgullosa y condenada por su propio rechazo a Jesús, serían quemados fácilmente, como esa paja que se pone en el fuego y enciende así. Ellos realmente fueron aplastados por los romanos que habían dejado a Cristo como lo estaban viendo y que producía todo ese clamor y gritos. Dice, si eso hicieron conmigo, lo que van a hacer con ustedes. Por eso lloren por ustedes, les decía a estas mujeres. Y quiero hacer una aplicación. Aquí terminamos. ¿Creemos que podemos confiarnos en nosotros mismos para vivir la vida cristiana en medio de una guerra que, como dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, y nosotros vivimos como si tuviéramos la capacidad de enfrentar esa guerra como si nada? Esta escena nos llama a los creyentes también a entender que no debemos nosotros ser confiados en nosotros mismos, sentirnos autosuficientes. ¿Te sientes autosuficiente? Bueno, ahora como lo menciona, quizá no, tal vez puedas pensar, pero sabes, nuestra actitud es muy distinta. Jesús les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, tu naturaleza nueva en Cristo desea hacer las cosas, dice, pero tu carne es débil.
Cristo se levantaba y oraba muy temprano. Se iban a dormir todos, se quedaba orando. Conocía las Escrituras, las meditaba y las practicaba porque llevó a cabo todo lo que el Padre dijo. Pero tú y yo, ¿qué? ¿Tú y yo cómo? Si del árbol verde hicieron esto, dice el Señor, separado de mí simplemente nada puedes hacer. Nada. ¿Cómo es tu comunión? Pablo no se confió y en Gálatas 2:20 él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Esta fue la determinación de Pablo. Mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne. Tengo que vivir en esta tierra. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dependo, esa es la fe, dependo de Él. Todo lo que hago dependo de Él. Y hermanos, no es la persignación cristiana, aquella de que primeramente Dios, en el nombre de Dios, y ¿sabes? No, habla de una permanencia en comunión, en oración y dependencia. Vivo en la fe del Hijo de Dios, lo que tenga que vivir en esta carne. Las perspectivas erróneas del Calvario de Jesús conducen a una compasión malentendida en lugar de producir arrepentimiento. Nos conduce a minimizar nuestro pecado y no verlo tal cual es y peligroso. Y nos hace caer en el engaño de la autosuficiencia. Esta escena, pequeña escena, debe ser un impacto a nuestras vidas para vivir pendientes y guardados en la mano del Señor y dependientes de Él, para predicar un evangelio en el cual las personas tengan temor de su condenación, para mostrar qué tan pecaminoso es el pecado. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos descansar y depender de Él. Vamos a orar y terminamos. Señor, gracias. Gracias, mi Dios, porque nuestros ojos llegan a ser tan limitados y a mirar las cosas de una manera conveniente para nosotros, que nos hace estar adormilados y en el mejor de los casos distraídos de la realidad en la que vivimos, de la realidad de tu persona, de la realidad de nuestro pecado y de la realidad de tu poder y voluntad, que solamente a través de ello podemos hacer las cosas correctamente, Señor. Si no es por tu gracia, no podemos. Te ruego, mi Dios, que tengamos una perspectiva bíblica de toda esta pasión que tú viviste, de todas estas situaciones tan duras que tú pasaste. Que te exaltemos, porque tú estás sentado en tu trono, mi Dios, y todo lo escrito ha sido dejado para nuestra enseñanza. Gracias, Padre, por tu palabra. Te alabo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.